Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 11 de septiembre. Celebramos a Santa María en sábado. Hoy el texto que se propone lo tomamos del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que, al construir su casa, hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, amigos, ¿qué podemos decir al respecto del texto bíblico que se presenta para hoy? San Lucas, justamente en el capítulo 6, 43. Seguimos durante estos días meditando el capítulo 6 de San Lucas, un poquito largo, pero muy rico en contenido, ¿verdad? Y hoy se nos presenta ese texto, esa explicación de Jesús. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, y viceversa, no hay árbol malo que produzca frutos buenos. Y esto nos puede hacer pensar en nuestra vida, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué tipo de árbol estoy siendo? Jesús, ¿qué espera de nosotros? Espera frutos, ¿sí? ¿Y mis frutos están siendo buenos? ¿Qué tipo de vida estoy llevando? ¿Y cuáles son las consecuencias de lo que estoy haciendo? ¿Son buenas esas consecuencias, esos frutos, o mis consecuencias son adversas? Cada uno que se evalúe. Así es. Es importante también saber aquí cómo a veces podemos etiquetar a personas y decir: aquella persona, aquel joven, aquella señorita, aquel hermano, aquella persona es la oveja negra de su casa, porque es mala, porque tiene malas intenciones, porque siempre es grosera, porque no se parece en nada a sus papás y a sus hermanos, porque no participa en la misa, porque no es una mujer de oración. Cuidado, etiquetamos a los demás y pensamos que solo nosotros somos buenos. No, al contrario. ¿Quién es bueno delante de Dios? ¿Quién hará bien las cosas delante de Dios? Precisamente Jesús dice esto, ¿sí? ¿A quién se parece el que viene a mí? A un hombre prudente, ¿sí? Que escucha mis palabras y las pone en práctica. Escuchar la palabra de Dios y practicarla es practicar la justicia, la verdad, practicar la misericordia con el prójimo, y no la crítica, y no señalar al prójimo. Por eso en estos días también se hablaba de no juzgar. No juzguen y no serán juzgados. Perdonen y serán perdonados. Con la misma medida con la que midan, los medirán a ustedes. Y por eso hoy, cuando se habla del árbol bueno y del árbol malo, debemos de darnos cuenta que la bondad radica en el corazón. Así es, y no en la apariencia. Puedo aparentar ser bueno delante de los demás y ser una persona con odio en el corazón. Ser una persona que cambia al momento de estar a solas, o de estar con mi familia, o de estar con aquellos con quienes tengo más confianza, entre comillas. Por eso cuidado. Cuando hablamos de un árbol bueno, cuando hablamos de una persona buena, estamos hablando de aquella persona que en todo lugar es amable, es dócil, es generosa, es misericordiosa. Así es, por eso no podemos etiquetar a alguien diciendo esa persona es la oveja negra. No podríamos decir eso. El Evangelio no habla de ovejas negras. El Evangelio habla de ovejas perdidas, ¿sí?
Bueno, pues hoy Jesús quiere recuperar a aquella persona que se ha alejado. Pero no puedo yo etiquetar a alguien diciendo, no, es que tú no eres digno del reino. No, más bien estamos invitados a dar frutos buenos. No hay árbol bueno que dé frutos malos. No podemos dar frutos malos, ¿sí? Y por eso nosotros estamos invitados a dar higos, frutos buenos. Y por eso el hombre bueno, dice la palabra, dice cosas buenas, porque eso es lo que tiene en su corazón. Una persona que trata bien a los demás, una persona que trata con docilidad al prójimo, una persona que habla con la verdad, una persona que lleva a los demás a Dios, una persona que es comprensiva, servicial, afable, empática. Será entonces lo que viva en su corazón, es lo que tiene. Originalmente, naturalmente es lo que vive y se nota en su corazón que tiene una sonrisa lista para el otro, que trata a los demás con cordialidad. Así es. En cambio, todo lo contrario, una persona grosera, una persona que siempre grita, una persona que anda imponiéndole sus criterios a los demás, una persona hermética, cerrada, una persona que piensa que siempre va a tener la razón y los demás son inferiores, una persona que es violenta en todo momento. Entonces se nota que eso es lo que vive en su corazón. Eso es lo que tiene allí dentro. Y lo dice hoy Jesús en su palabra. ¿Sí? El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. La boca habla de lo que está lleno el alma, de lo que está lleno el corazón, perdón. Y por eso hoy le pedimos al Señor que nosotros veamos cómo es nuestra manera de relacionarnos con los demás, cómo son tus relaciones interpersonales. Date cuenta cómo tratas al prójimo. Eso es lo que vives en tu corazón. Por eso, ¿cuál es la actitud que más se sobrepone en tu día? A ver, ¿cuál es entonces la actitud que más se percibe en ti durante tu jornada? Pregúntatelo. ¿Una actitud de enojo todo el día? ¿Una actitud de docilidad? ¿O una actitud de comprensión todo el día? ¿Una actitud de alegría? ¿O una actitud de tristeza o desamparo? ¿Cuál es la actitud que más va contigo o que más te identifica? Podríamos darnos cuenta, es parte no solo de tu personalidad, ¿verdad?, sino de todo lo que vives diariamente. Hazte esta pregunta entonces. Todos los días, ¿qué es lo que estoy viviendo? Hoy Jesús entonces nos invita a algo, a escuchar su palabra. El que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que construye su casa sobre roca. Construir la casa sobre roca, construir nuestra vida y nuestra personalidad sobre los valores que Jesús nos pide. Esto es lo que dice hoy el texto bíblico. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia entonces de hacerlo. Y pues que nosotros realmente hablemos con sensatez y vivamos con sensatez. Hoy son dos las comparaciones, la del árbol que da frutos buenos o malos, y la del edificio que se apoya en la roca o en la tierra, en la arena, ¿sí? Los árboles se conocen por sus frutos, no por su apariencia, como lo decíamos, ¿verdad? Las zarzas no dan higos, eso es evidente. Las personas, el que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Pero recordemos, no hace daño lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él. Por eso es importante poner buenos cimientos en nuestro corazón. Valores, respeto, temor de Dios, solidaridad, justicia. Y esto le toca a los papás en sus hijos sobre todo, ¿verdad? Y a nosotros los sacerdotes, pues en todos los feligreses. Así es. Es importante saber que esto pasa en las personas según construyan su personalidad sobre valores sólidos y no sobre apariencias, así será su vida. Así es. Y por eso hoy le pedimos a Jesús que nos ayude a cambiar aquello que realmente importa en nuestras vidas. Sí, y por eso hoy le pedimos a Dios que nuestro corazón, nuestra alma, rebose de gozo y de alegría. Cuando nuestras palabras son amargas, es que está resumando amargura a nuestro corazón. Cuando las palabras son amables, es que el corazón está lleno de bondad, y eso es lo que aparece hacia afuera. Es lo que damos al otro. ¿Qué es lo que das al otro? ¿Qué es lo que le ofreces al otro?
cómo es tu personalidad para con el otro. Recuerda, tú representas a Dios, así es. Y entonces Jesús, los demás ven en ti a Jesús o ven en ti todo lo contrario. ¿Cuál sería entonces la conclusión según tu propia personalidad y según tu propio examen de conciencia? Pidámosle al Señor algo. Pidámosle al Señor que demos buenos frutos. Pidámosle al Señor que no seamos también de una doble cara. Que hoy en la iglesia tratemos a los demás bien y que en la casa trate a mi familia como la peor porquería. Perdón la expresión, pero muchas veces se vive de esa manera. Sino todo lo contrario, vivir los buenos frutos, las buenas obras, las buenas actitudes en la iglesia, en mi trabajo, en mis estudios, con mis amigos, en mi hogar, con mi familia y en todas partes, sea siempre la misma persona que se ha encontrado con Jesús y que tiene la convicción de vivir la generosidad, de vivir la misericordia. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.